Ya estamos de vuelta en esta edición de Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Hablábamos antes, Mónica, del tema de la interpelación del ministro de Salud, una instancia que se ha utilizado en varias ocasiones, una instancia relativamente nueva, sacada o inspirada de los regímenes parlamentarios, realmente, pero que ha funcionado en varias ocasiones y que hoy tuvo un nuevo capítulo con esta interpelación al ministro Mañalich. Ahora, es una institución además que tiene otro carácter. ¿Por qué? Porque los regímenes parlamentarios se hacen interpelaciones, pero acompañado con eso, para que se mantenga un gobierno necesita el respaldo de la mayoría parlamentaria. Entonces, muchas veces, tras estos episodios, no necesariamente ligados, pero son momentos determinantes para quitar o dar respaldo también a una coalición de gobierno, cosa que no ocurre aquí. Aquí es una herramienta de fiscalización que en este gobierno se ha intentado utilizar en 3 ocasiones. En una de ellas el ministro Rainieri de Energía en ese momento renunció antes de tener que ir a la Cámara. Exactamente. Bueno, hablábamos antes con el interpelador, el diputado Víctor Torres, entre quienes estuvieron a cargo de responderle en las palabras finales estuvo la diputada Carla Rubilar de Renovación Nacional y conversamos ahora con ella. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica, ¿cómo están? Muy bien, diputada, ¿qué conclusión sacó usted de la interpelación? ¿Cuál es su balance de lo que pasó hoy en el Congreso? No, un balance positivo. La verdad es que, ¿para qué le vamos a negar? Nosotros siempre pensamos que esto ha tenido un poquito de tufillo a olor electoral. Lo calificamos en su momento como un virus electoral. Se demoraron 1 mes y medio desde que anunciaron la interpelación hasta la presentación. Y justo ahora, 1 mes de la elección, se realiza. Nosotros sabemos que tiene esa parte del componente, pero también sacamos un balance positivo porque le permite al ministro Mañalich venir a dar de forma clara y contundente un balance, una cuenta del gobierno del presidente Piñera estos poco más de 3 años, en los cuales sin duda alguna se ha avanzado muchísimo en materia de salud. Diputada, ¿diría usted que la atención de salud ha mejorado en Chile, la atención de los hospitales, de los consultorios, ha mejorado de una manera real en Chile en los últimos 3 años? Mire, qué duda cabe que siguen cosas pendientes en materia de salud. Nadie podría decir que los problemas están resueltos. Va a haber personas que van a estar esperando todavía, alguna persona que la van a haber tratado mal, falta de acceso a medicamentos. Son cosas en las que tenemos que seguir trabajando, obviamente, pero también hay que saber qué país recibimos. Nosotros recibimos un país que estaba caído por el terremoto, al que hubo que reconstruir más de 4.500 camas. A pesar de eso, construimos en 3 años más de 300 camas críticas nuevas, formamos más de 4.000 especialistas, se han construido más de 20 hospitales, más de 56 consultorios, cosa que se formaron solamente en 10 años de los gobiernos de la Concertación. Sacamos la ley de deberes y derechos, la ley de tabaco, la ley de tolerancia cero al alcohol, la de rotulación de comida chatarra. Estamos a punto de sacar la ley de fármacos que va a permitir la baja de los remedios con la bioequivalencia. Es decir, ¿qué duda cabe? Yo sé que la gente en sus casas debe decir, nos falta para que nos atiendan dignamente, todavía nos pasan cosas que no tenemos la atención de salud que esperamos, pero también es cierto que en poco menos de 4 años, en 3 años y algo, los avances han sido sustanciales. Hemos triplicado el presupuesto de salud que se tenía en el gobierno de la expresidenta Bachelet. La verdad es que hemos triplicado el presupuesto en inversión, en cantidad de hospitales, y la verdad es que estamos muy satisfechos de haber podido en tan poco tiempo mejorar sustancialmente todo lo que es en materia de gestión, como por ejemplo en la Cenabás. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la Cenabás tenía informes de la Contraloría que decían que habían ratones en las bodegas, que decían que se vencían los medicamentos. Hoy día tenemos un informe de Contraloría de hace muy poquito que termina felicitando a las nuevas autoridades. Todo ese tipo de cosas cuesta mucho hacerlas y las hemos hecho en un tiempo muy reducido. ¿Usted cree, diputada, que puede haber alguna posibilidad de que, hecha la interpelación, después se siga por la vía de una acusación constitucional, aunque sabemos que legalmente no tienen nada que ver una cosa con la otra, no son tampoco el objetivo, pero en el ambiente político, ¿cree usted que hay piso para una acusación constitucional contra el ministro Mañalich? Mire, yo sé que hay algunos parlamentarios que lanzan estas posibilidades de acusación, van a tener cobertura en algunos medios de comunicación si dicen que están analizando una posible acusación contra el ministro Mañalich. Imagínense, eso es bueno y reditúa a 30 días de una elección parlamentaria, pero yo creo que la contundencia hoy día del ministro, mire, uno podrá tener muchas opiniones, uno puede tener opiniones subjetivas, pero los datos son objetivos, uno puede tener derecho a tener opiniones, pero no tiene derecho a tener datos y cifras propias, y las cifras y los datos del ministro Mañalich hoy día han sido de una contundencia que no meritaría acusación constitucional bajo ningún parámetro. Algunos datos también que se entregaron, que entregó el diputado Torres, por ejemplo, él hablaba de 3.500 millones de pesos gastados en medicamentos por venta directa, sin pasar por Cenabás en el hospital Van Buren. ¿Cuál es la respuesta a eso?
Bueno, obviamente, y el ministro fue muy claro, que uno de los problemas que nosotros tuvimos en este gobierno ha sido el tema de la compra de los medicamentos. Senabas tenía 100.000 millones de deuda cuando recibimos este gobierno, más todo el desorden que yo le comentaba anteriormente, que significó que se destituyera el director de la Senabas y que tenga una inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos y no pueda seguir trabajando en el sistema público. Y obviamente que eso ha tenido que tener unos cambios, por eso el ministro Mañalich ha reforzado fuertemente lo que es la Senabas para evitar que se sigan comprando de forma directa medicamentos. También ha avanzado la ley de medicamentos para que podamos tener bioequivalencia y paguemos muchísimo menos por los medicamentos, porque antes, como no había bioequivalencia, cada hospital compraba el medicamento que quería, el lobby que podía haber de algún laboratorio sobre algún director de servicio, sobre algún director de hospital. Hoy día ya no. Hoy día, como vamos a tener certeza de que hay medicamentos bioequivalentes mucho más baratos, vamos a poder pagar medicamentos más baratos y de calidad. Diputada, ¿le parece suficiente la explicación del ministro de Salud en relación al hospital de Talca, que pasó una deuda de 40 millones a 1.207 respecto de compra de camas a clínicas privadas, que fue a raíz, dice el ministro, del terremoto? No pudo haber otra solución, no puede tratarse tampoco de mala gestión o falta de supervisión, como denuncian desde la oposición. Mire, la situación del hospital de Talca es una situación muy compleja. A mí como oposición me tocó ver en su momento todas las veces, y se acordará la ciudadanía, de las guaguas cambiadas, de todos los problemas que hubo en ese hospital. Tuvimos que, cuando yo era oposición, ir como comisión investigadora a ver la crisis del hospital de Talca. Fue un tema muy serio. Claramente, cuando se cayeron más de 4.500 camas, y en particular en Talca, que fue muy difícil, y que hoy día, gracias a la nueva gestión del presidente, vamos a tener un modernísimo hospital en Talca, una cosa que va a ser un orgullo para todas las personas de la séptima región. Qué duda cabe que vamos a tener una infraestructura hospitalaria que va a permitir dar abasto a la población, pero la gente de Talca no podía esperar, la gente tenía que tener una respuesta y tenía que tener una solución. Obviamente que este gobierno solamente compra recursos privados cuando no tiene otra opción, tanto es así que en el porcentaje de compras privadas, en la cantidad de dinero que gasta en compras privadas, hospitales privados, es casi idéntico y similar al que tenían los gobiernos de la concertación, con la diferencia que nosotros hemos triplicado el presupuesto de salud y por tanto el porcentaje de gasto en clínicas privadas o en establecimientos privados es 1/3 también de lo que gastaba la concertación con respecto a su propio presupuesto. Pero quiero insistir, el gobierno del presidente Piñera ha fortalecido enormemente la salud pública, porque la mejor prueba, que se han formado más de 4.000 especialistas que ahora tienen la obligación de retornar, y no como antes, que no retornaban y que no cumplían sus compromisos. Aquí se les ha exigido, se ha hecho un pagaré muy complejo de no poder pagar, y que claramente van a tener que devolver con estos 4.000 y cerrando la brecha para que efectivamente nuestros hospitales sí puedan resolver los problemas de la gente y los problemas que necesita la población. Diputada, ¿no le parece que en las interpelaciones de pronto se produce un ambiente, más allá de la discusión sobre los temas, que puede terminar afectando que realmente el centro sea efectivamente el tema de debate? Se lo pregunto por los gritos constantes de un sector y otro, las barras bravas, como se suele decir en este tipo de casos, y también por la actitud del diputado Sandoval, diputado oficialista, que le dijo un garabato al diputado que estaba interpelando. ¿No le parece que esas cosas ensucian un poco esta instancia parlamentaria? Sí, puede ser de que efectivamente esto ha pasado en todas las interpelaciones. Las invitaciones son 2 por diputado y cada diputado puede pasar sus invitaciones a quien estime pertinente. Tal vez si uno quisiera podría revisar el reglamento de la Cámara para hacer que las interpelaciones sean sin público, podría ser tal vez, pero yo creo que finalmente lo importante es que la ciudadanía vea las preguntas del interpelador, y yo rescato la actitud del diputado Torres, no tengo nada que decir, él siempre ha sido un caballero, y creo que el ministro fue muy claro y contundente. Lo que no comparto con él es que él dice que el ministro no lo contestó. Yo creo que a él puede no haberle gustado la respuesta, como cuando el ministro le entregó el certificado de título de la doctora y la validación a través de la Seremi, pero otra cosa es decir que no le contestó. El ministro fue claro, contundente, y no hay ninguna duda de que esta interpelación sirvió para demostrar todo lo que se ha hecho en estos poco más de 3 años de gobierno. Diputada, pero nosotros le preguntamos por el comportamiento de los diputados, no solamente de las tribunas, porque el insulto lo dijo el diputado Sandoval. También hay que decir que Silver le dijo payaso también, pero en fin. Pero un insulto, lo dijo el diputado Sandoval al interpelador. Entonces, una cosa son las entradas que le reparten a la barra, digamos, pero otra cosa es el propio comportamiento de los parlamentarios. ¿No le parece reprochable? No, sí.
Tiene toda la razón, disculpe por no haberle contestado. La verdad es que creo que efectivamente nosotros los parlamentarios no tenemos que faltarnos el respeto, no solo en las interpelaciones, sino que en el hemiciclo en general. Creo que lamentablemente, y ustedes lo saben, hay oportunidades en las cuales esto se sucede de lado y lado y no debiera ser el comportamiento que debiéramos tener los parlamentarios. Yo no vi al diputado Sandoval cuando se dijo eso, pero claramente si fue así no me parece bien, como tampoco me parece lo del diputado Silver u otros. Diputada Carla Rubilar, gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. Ya, porque esté muy bien. Muchas gracias.